chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un buen día, que estén teniendo un muy bonito día y que hagamos nuestro devocional el día de hoy también. Vamos a seguir leyendo Marcos y hoy día vamos a empezar con Marcos capítulo 15, del versículo 1 al 15. Así que antes de comenzar con nuestra lectura vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por un día más de vida, Señor, porque tú nos tienes con bien. Gracias, Padre, por este momento. Te pedimos que tú bendigas, Señor, este momento, que tú nos des sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra y que tú hables a nuestros corazones. Padre, te queremos pedir perdón por algún pecado que no te hayamos confesado. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a ser agradables a ti cada día más. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a empezar. Dice así: Jesús ante Pilato. Marcos 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidios en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Muy bien, chicos, en estos versículos podemos ver cómo empieza el momento de la crucifixión de Jesús, ¿no? Momentos antes. Vemos la actitud de los principales sacerdotes, de las autoridades del pueblo de Israel. Ese pueblo que hemos visto, que Dios los ha guiado, que han salido, que los sacó de Egipto. El pueblo que nosotros estudiábamos, que iban a Jerusalén un ratito. El pueblo que iba a Jerusalén, los peregrinos, todas esas cosas que hemos estudiado de este pueblo, ahora vemos que el pueblo lo rechaza, ¿no? No solamente lo rechaza, sino que, incitados por los principales sacerdotes, lo quieren crucificar. Entonces, hay una parte muy interesante en lo que hemos leído, que está en el versículo 11, que dice que Pilato ya se había dado cuenta que tenían envidia, ¿no? Dice, porque conocían que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Entonces, estos principales sacerdotes definitivamente querían destruir al Señor Jesús, ¿no? No porque sea un mentiroso o como ellos decían, que hablaba blasfemias, sino que le tenían envidia. Y ellos no estaban contentos porque Jesús les mostraba todos sus errores, todos sus engaños, toda su hipocresía. También vemos cómo es que la gente se deja llevar por lo que dicen estas autoridades. Así que hay que tener mucho cuidado, siempre hay que analizar
las cosas que nos dicen y corroborarlo con la palabra de Dios, para no dejarnos llevar por voces que no son la voz de Dios. Y el único lugar donde nosotros vamos a encontrar la voz de Dios es leyendo la palabra. También algo que podemos ver es la actitud de Pilato, ¿no? Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo y él estaba convencido de eso, y además sabía que lo habían llevado por envidia, pero como él quería agradar al pueblo, satisfizo, no sé si se dice así, lo que ellos querían. Ellos querían que Jesús sea muerto, sea crucificado, y querían soltar a Barrabás, que era el peor de los asesinos, un delincuente que merecía realmente ese castigo. A él lo soltaron. Entonces, él, sabiendo todas esas cosas, igual no solamente mandó que crucifiquen a Jesús, sino que también manda que lo azoten antes de. Así que Pilato no era como que buenito, ni, ay, pobrecito, tenía que hacer caso al pueblo. No, estaba en su decisión y él decidió agradar al pueblo, ¿no? Entonces también vemos que esta actitud definitivamente no fue correcta. Y a pesar de todas esas cosas, se iba a cumplir que el Señor iba a ser crucificado, porque Él lo había dicho. Él vino al mundo a morir por nosotros. Entonces aquí es donde vemos que cada una de las cosas que pasan nos escapa de la mano de Dios, del control de nuestro Dios. Él sabía que había venido al mundo para morir en una cruz por nuestros pecados y después resucitar. Entonces, aunque nosotros no quisiéramos, y así como los discípulos en su momento no querían ver morir a Jesús ni verlo sufrir, eran cosas que tenían que pasar porque así lo había establecido el Señor. Entonces es aquí donde vemos también la actitud de Jesús, siempre callado, manso, humilde, como lo describe la palabra. Inclusive en el versículo 5, ¿no? Dice que Pilato se maravillaba porque Jesús no respondía. Jesús sabía que era inocente, pero no respondía porque él estaba asumiendo la voluntad del Señor, estaba sometiéndose a su voluntad. Entonces, esta es una actitud digna de imitar por nosotros. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, así como Jesús lo hizo, y ser mansos y humildes a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, y sobre todo también recordar el amor incondicional de nuestro Señor Jesús, el momento en el que Él se sacrificó por nosotros, ¿no? Fue el sacrificio perfecto, nadie lo podía hacer, solamente Él. Así que recordemos siempre eso, estemos siempre agradecidos con su sacrificio. Y bueno, ahora que estamos en épocas navideñas, recordamos que Jesús vino al mundo y Él vino también para salvarnos, ¿no? Del infierno. Vino a morir por los pecados. Entonces, ay, lo siento, ya no puedo cortar el video, pero bueno, chicos, recordemos esto. No sé si voy a cortar esto o no. Recordemos esta palabra, siempre tengámosla en nuestro corazón. Que tengamos un bonito día. Cuídense.